Edgar Cayce, considerado un profeta moderno, ocupa un lugar único e inigualable en la historia como el psíquico más ampliamente documentado que haya existido jamás. Originario de la ciudad rural de Christian County, Kentucky, se hizo famoso no solo como el nativo más famoso de la región, sino como una figura cuyas extraordinarias habilidades trascendían el mero reconocimiento local. Conocido como el profeta durmiente, el don más cautivador de Cayce era su capacidad de entrar en un estado profundo, parecido al trance, en el que brindaba profundas percepciones psíquicas sobre una variedad de temas, desde la salud y la espiritualidad hasta los eventos globales y los desarrollos futuros. Entre sus muchas predicciones sorprendentes, Cayce profetizó el surgimiento de China como la principal potencia económica del mundo, pronosticando un cambio global hacia Oriente. Realizadas durante las décadas de 1920 y 1930, estas declaraciones eran casi insondables en ese momento. Sin embargo, en el contexto actual, parecen sorprendentemente precisas y ofrecen una visión aleccionadora del panorama geopolítico que se está desarrollando en la actualidad. Las profecías de Cayce no se limitaron a cuestiones económicas. Predijo algunos de los acontecimientos históricos más importantes del siglo XX, como el catastrófico desplome de Wall Street en 1929, y también habló extensamente sobre la civilización perdida de la Atlántida, lo que desató décadas de intriga y debate entre académicos y laicos por igual. Pero la influencia de Cayce se extendió mucho más allá del ámbito de la profecía. Sus lecturas espirituales y médicas tocaron y transformaron innumerables vidas, y muchas personas relataron cómo sus ideas trajeron sanación e iluminación, a menudo de maneras que desafiaban la explicación convencional. Mientras nos encontramos al borde del precipicio de 2024, es hora de revisar algunas de las predicciones más notables de Cayce para el año, una fascinante mirada al futuro que promete dejar un profundo impacto en quienes se atrevan a comprometerse con ellas. La vida temprana del profeta durmiente. Para comprender verdaderamente la magnitud de las ideas de Cayce, primero hay que entender al hombre detrás de las profecías. Edgar Cayce nació el 18 de marzo de 1877 en el tranquilo y humilde entorno del condado de Christian, Kentucky. A primera vista, parecía un muchacho de campo más, que llevaba una vida sencilla, hijo de padres trabajadores que lo criaron junto a 5 hermanos. Su crianza fue convencional, con poco que sugiriera el extraordinario destino que le esperaba. Sin embargo, debajo de la superficie de su infancia aparentemente típica yacía una sensibilidad excepcional hacia lo inexplicable. Una de sus primeras experiencias con lo sobrenatural ocurrió cuando afirmó haber visto el fantasma de su difunto abuelo. Decidido a comprender este encuentro, el joven Edgar miró fijamente la aparición hasta que pareció desvanecerse en una forma translúcida, consolidando su creencia en la realidad de lo que había presenciado. Esta inquietante experiencia marcó el comienzo de lo que se convertiría en una conexión de por vida con el mundo invisible. A la edad de 10 años, Edgar desarrolló una profunda e implacable pasión por la Biblia, leyéndola de principio a fin unas impresionantes 12 veces en solo 2 años. Su compromiso con las Escrituras era mucho más que un interés casual, fue una profunda dedicación espiritual la que moldeó su visión del mundo y le proporcionó una base sólida para la brújula moral que lo guiaría a lo largo de su vida. Su conocimiento íntimo de la Biblia llegó a ser tan completo que a menudo parecía como si hubiera memorizado cada versículo. Uno de los momentos más misteriosos y decisivos de su infancia ocurrió cuando Edgar se encontró solo en el bosque, un lugar al que a menudo se retiraba para buscar consuelo y reflexión. En una de esas ocasiones, una figura etérea, una mujer angelical y alada, se le apareció y le hizo una pregunta sencilla pero profunda: ¿qué es lo que más quieres en la vida? Aunque inicialmente se sintió abrumado por el miedo, Edgar encontró el coraje para responder con una respuesta clara y sincera: deseaba ayudar a los demás, en particular a los niños. Esta visión, aparentemente de otro mundo, se convertiría en una fuerza orientadora en su vida, dando forma a su misión y poniéndolo en un camino que desafiaba todas las expectativas. Un punto de inflexión. En los años siguientes, Edgar vivió otro momento que cambiaría el curso de su vida. Mientras estaba en la escuela, su padre, frustrado por su aparente falta de concentración, le exigió que mejorara su ortografía.
Cuando Edgar tuvo dificultades, la situación se agravó y lo tiraron de la silla. Esa noche, mientras reflexionaba sobre las palabras de la mujer alada, decidió probar algo poco ortodoxo. Colocó sus libros escolares debajo de la almohada mientras se iba a dormir. Para su asombro, Edgar se despertó a la mañana siguiente recordando perfectamente el material, capaz de recitarlo con todo detalle como si hubiera estudiado durante horas. Su padre, inicialmente escéptico, observó con asombro cómo Edgar demostraba su nueva habilidad. Este método de aprendizaje poco convencional no solo lo impulsó a ser el mejor de su clase, sino que también reveló un don extraordinario, la capacidad de Edgar para absorber información a través de una especie de ósmosis mística. Otro momento crucial ocurrió durante un evento deportivo escolar cuando Edgar quedó inconsciente después de recibir un golpe en la espalda. Mientras se encontraba en ese estado inconsciente, sorprendió a quienes lo rodeaban al diagnosticar su propia lesión y recetar un remedio que resultó ser eficaz. Esto consolidó aún más su reputación como alguien capaz de hazañas más allá de lo ordinario, habilidades que parecían trascender el mundo natural. Estas experiencias formativas marcaron el comienzo del extraordinario viaje de Kaize como el profeta durmiente. Desde comunicarse con los espíritus hasta ofrecer diagnósticos médicos mientras estaba en trance, su vida temprana fue una serie de eventos notables que prepararon el escenario para un legado que intrigaría e inspiraría a las personas de las generaciones venideras. Primeras luchas y avances. Después de completar su educación formal a fines de la década de 1890, Kaize y su familia se mudaron a Hopkinsville, Kentucky, donde la vida presentó una serie de desafíos. Con recursos limitados, la educación formal de Edgar se detuvo en el 9º grado, y el peso de mantener a su familia pesaba sobre sus hombros. El empleo era escaso y conseguir un trabajo estable resultó difícil. En 1897, la vida de Edgar pareció tomar un rumbo esperanzador cuando se comprometió con Gertrude, la mujer con la que finalmente se casaría. Sin embargo, solo unos años después, el destino intervino. En 1900, Edgar contrajo un caso grave de laringitis que lo dejó completamente sin voz. Este fue un golpe devastador para alguien cuyo sustento se basaba en la comunicación, especialmente considerando que había iniciado un negocio con su padre en la industria de los seguros. Incapaz de continuar con su profesión elegida, Edgar se dedicó a la fotografía, una profesión más tranquila y menos comunicativa. Comenzó un aprendizaje con un fotógrafo local, perfeccionando lentamente sus habilidades detrás de la cámara. Pero justo cuando estaba asentándose en este nuevo camino, otro giro del destino entró en su vida. Un hipnotista viajero llamado Laugman llegó a la ciudad, ofreciendo ayudar a Edgar a recuperar su voz perdida a través de la hipnosis. Bajo la guía de Laugman, Edgar se sometió a una serie de sesiones hipnóticas y, milagrosamente, recuperó la voz. Sin embargo, una vez que el trance terminó, su voz se desvaneció de nuevo, dejando a Edgar preguntándose sobre la naturaleza misteriosa de su recuperación. A pesar de múltiples intentos, el hipnotizador no pudo replicar la cura, lo que llevó a Edgar a preguntarse si había algo aún más extraordinario en juego, algo que eventualmente se revelaría en su extraordinaria vida como el profeta durmiente. No fue hasta que Edgar Kaize conoció a un hipnotizador local llamado Al Lane que comenzó a experimentar una mejora real y duradera en su salud y habilidades. Bajo la guía de Lane, Kaize no solo recuperó su voz, sino que también descubrió extraordinarios talentos clarividentes que cambiarían el curso de su vida. Lane, reconociendo el potencial de estos nuevos dones, alentó a Edgar a aprovecharlos para el bien mayor, lo que marcó el comienzo del trabajo de Kaize como sanador psíquico y visionario. Un punto de inflexión. En los años siguientes, Edgar vivió otro momento que cambiaría el curso de su vida. Mientras estaba en la escuela, su padre, frustrado por su aparente falta de concentración, le exigió que mejorara su ortografía. Cuando Edgar tuvo dificultades, la situación se agravó y lo tiraron de la silla. Esa noche, mientras reflexionaba sobre las palabras de la mujer alada, decidió probar algo poco ortodoxo. Colocó sus libros escolares debajo de la almohada mientras se iba a dormir. Para su asombro, Edgar se despertó a la mañana siguiente recordando perfectamente el material, capaz de recitarlo con todo detalle como si hubiera estudiado durante horas.
Su padre, inicialmente escéptico, observó con asombro cómo Edgar demostraba su nueva habilidad. Este método de aprendizaje poco convencional no solo lo impulsó a ser el mejor de su clase, sino que también reveló un don extraordinario, la capacidad de Edgar para absorber información a través de una especie de ósmosis mística. Otro momento crucial ocurrió durante un evento deportivo escolar cuando Edgar quedó inconsciente después de recibir un golpe en la espalda. Mientras se encontraba en ese estado inconsciente, sorprendió a quienes lo rodeaban al diagnosticar su propia lesión y recetar un remedio que resultó ser eficaz. Esto consolidó aún más su reputación como alguien capaz de hazañas más allá de lo ordinario, habilidades que parecían trascender el mundo natural. Estas experiencias formativas marcaron el comienzo del extraordinario viaje de Kaize como el profeta durmiente. Desde comunicarse con los espíritus hasta ofrecer diagnósticos médicos mientras estaba en trance, su vida temprana fue una serie de eventos notables que prepararon el escenario para un legado que intrigaría e inspiraría a las personas de las generaciones venideras. Primeras luchas y avances. Después de completar su educación formal a fines de la década de 1890, Kaize y su familia se mudaron a Hopkinsville, Kentucky, donde la vida presentó una serie de desafíos. Con recursos limitados, la educación formal de Edgar se detuvo en el 9º grado, y el peso de mantener a su familia pesaba sobre sus hombros. El empleo era escaso y conseguir un trabajo estable resultó difícil. En 1897, la vida de Edgar pareció tomar un rumbo esperanzador cuando se comprometió con Gertrude, la mujer con la que finalmente se casaría. Sin embargo, solo unos años después, el destino intervino. En 1900, Edgar contrajo un caso grave de laringitis que lo dejó completamente sin voz. Este fue un golpe devastador para alguien cuyo sustento se basaba en la comunicación, especialmente considerando que había iniciado un negocio con su padre en la industria de los seguros. Incapaz de continuar con su profesión elegida, Edgar se dedicó a la fotografía, una profesión más tranquila y menos comunicativa. Comenzó un aprendizaje con un fotógrafo local, perfeccionando lentamente sus habilidades detrás de la cámara. Pero justo cuando estaba asentándose en este nuevo camino, otro giro del destino entró en su vida. Un hipnotista viajero llamado Laugman llegó a la ciudad, ofreciendo ayudar a Edgar a recuperar su voz perdida a través de la hipnosis. Bajo la guía de Laugman, Edgar se sometió a una serie de sesiones hipnóticas y, milagrosamente, recuperó la voz. Sin embargo, una vez que el trance terminó, su voz se desvaneció de nuevo, dejando a Edgar preguntándose sobre la naturaleza misteriosa de su recuperación. A pesar de múltiples intentos, el hipnotizador no pudo replicar la cura, lo que llevó a Edgar a preguntarse si había algo aún más extraordinario en juego, algo que eventualmente se revelaría en su extraordinaria vida como el profeta durmiente. No fue hasta que Edgar Kaize conoció a un hipnotizador local llamado Al Lane que comenzó a experimentar una mejora real y duradera en su salud y habilidades. Bajo la guía de Lane, Kaize no solo recuperó su voz, sino que también descubrió extraordinarios talentos clarividentes que cambiarían el curso de su vida. Lane, reconociendo el potencial de estos nuevos dones, alentó a Edgar a aprovecharlos para el bien mayor, lo que marcó el comienzo del trabajo de Kaize como sanador psíquico y visionario. La Gran Depresión y más allá. Las habilidades proféticas de Kaize se extendieron mucho más allá de las predicciones financieras. Ofreció perspectivas sobre el futuro de la geopolítica global, los cambios ambientales e incluso los misterios antiguos. Una de sus predicciones más notables fue la disolución de la Unión Soviética, que predijo mucho antes de que la caída del comunismo pareciera plausible. Kaize habló de Rusia no a través de la lente de la ideología política, sino como la esperanza del mundo, imaginando un futuro donde la libertad y la igualdad definirían a la nación. Esta visión se hizo realidad en 1991, cuando la Unión Soviética se derrumbó y pasó a una gobernanza democrática y a reformas de mercado. Otra predicción asombrosa se refería a la civilización perdida de la Atlántida. En 1938, Kaize predijo que los restos de los templos de la Atlántida comenzarían a resurgir cerca de las Bahamas a fines de la década de 1960. En 1968, el descubrimiento de la carretera de Bimini, una formación rocosa submarina, pareció corroborar la cronología y la ubicación de Kaize.
Aunque algunos escépticos cuestionan los orígenes de la formación, la coincidencia entre las palabras de Keitel y este descubrimiento cautivó a muchos y consolidó aún más su reputación de visionario. Las predicciones de Keitel también se extendieron a la política estadounidense. En 1939, predijo la muerte prematura de 2 presidentes de Estados Unidos. Sus lecturas advertían que los próximos 2 presidentes enfrentarían inmensos desafíos personales y políticos, una predicción inquietantemente precisa de la muerte de Franklin D. Roosevelt en el cargo en 1945 y el asesinato de John F. Kennedy en 1963. Nostradamus y Keitel sobre la guerra y Hitler. A pesar de vivir con siglos de diferencia, tanto Nostradamus como Keitel hicieron predicciones sorprendentemente similares, en particular sobre la Segunda Guerra Mundial y el ascenso de Adolf Hitler. Las crípticas cuartetas de Nostradamus mencionaban a un niño nacido de padres pobres en Europa Occidental, una descripción que parecía reflejar el ascenso de Hitler desde sus humildes comienzos hasta convertirse en una de las figuras más notorias de la historia. Keitel también predijo el estallido de un conflicto global, pronosticó una guerra que involucraría a Austria, Alemania y Japón, y previó con precisión la entrada de Estados Unidos en la guerra en 1941. También predijo la caída final de Hitler a través de una intervención extranjera, un resultado que se desarrolló a medida que se desarrollaba la historia. En conjunto, estas predicciones, ya sea sobre conflictos globales, cambios políticos o misterios antiguos, consolidaron el lugar de Edgar Keitel como una de las figuras proféticas más extraordinarias de la historia moderna. Predicciones asombrosas de sus propias muertes. Uno de los aspectos más inquietantes de los legados de Nostradamus y Edgar Keitel radica en sus predicciones aparentemente conscientes sobre sus propias muertes. Se dice que Nostradamus, nacido en 1503, predijo el momento exacto de su fallecimiento. En la tarde del 1 de julio de 1566, supuestamente le dijo a su asistente: «Mañana al amanecer, ya no estaré aquí». Fiel a sus palabras, Nostradamus falleció esa noche y fue encontrado muerto el 2 de julio de 1566. De manera similar, Edgar Keitel hizo una extraña predicción sobre su propia muerte. Durante una sesión de trance, anunció que moriría en unos pocos días. El 3 de enero de 1945, solo 4 días después, Keitel sucumbió a un derrame cerebral. La escalofriante precisión de estas autopredicciones continúa cautivando a historiadores y místicos, y se suma al misticismo que rodea a estas figuras visionarias y sus dones únicos. Predicciones impactantes para 2024. A medida que nos acercamos a la última parte de 2024, las profecías de Edgar Keitel han vuelto a despertar el interés público. Una de sus predicciones más intrigantes gira en torno a un cambio dramático en los polos magnéticos de la Tierra. Keitel previó que tal evento podría hacer que las brújulas giraran de manera errática, alterar los patrones de migración de los animales e interferir con las redes eléctricas debido a las tormentas geomagnéticas. Keitel predijo que estas perturbaciones podrían conducir a años de inestabilidad económica, afectando a industrias que abarcan desde la aviación hasta las telecomunicaciones. Esta posible perturbación podría desencadenar una inestabilidad financiera, obligando a la sociedad a reevaluar sus prioridades tecnológicas y espirituales. Cambios ambientales y desafíos globales. Las ideas de Keitel se extendieron a importantes transformaciones ambientales que podrían remodelar el planeta. Predijo alteraciones en la corriente del Golfo, una corriente oceánica vital que regula el clima global, que, según él, aceleraría el derretimiento de los casquetes polares. Esto, a su vez, conduciría al aumento del nivel del mar y a graves inundaciones en las ciudades costeras, desplazando a millones de personas y causando pérdidas significativas de biodiversidad. Sin embargo, Keitel también vio estos cambios ambientales como un catalizador para una reconsideración más profunda de la relación de la humanidad con la naturaleza. Previó que estos cambios naturales podrían inspirar una forma de vida más sostenible, fomentando una renovada apreciación de los sistemas interconectados de la Tierra y promoviendo la armonía entre la humanidad y el medio ambiente. Diciembre de 2024, una nueva era de iluminación. Keitel identificó diciembre de 2024 como un momento crucial en la historia de la humanidad, imaginando este período como el amanecer de una nueva era.
Profetizó un profundo despertar espiritual, durante el cual se desbloquearían habilidades psíquicas latentes, como la clarividencia y la precognición. Kai-Ze predijo que este renacimiento espiritual conduciría a una sociedad global más empática y cooperativa, una en la que las decisiones se tomarían en beneficio colectivo en lugar de en beneficio individual. Kai-Ze creía que esta mayor conciencia espiritual daría como resultado un aumento global de la conciencia, donde las personas estarían más en sintonía con su yo interior y el universo. Previó un período transformador que podría remodelar la forma en que vivimos, creando un mundo más conectado espiritualmente, socialmente responsable y consciente del medio ambiente. Avances tecnológicos en armonía con el crecimiento espiritual. Kai-Ze también previó que los avances tecnológicos se alinearían con este despertar espiritual. En lugar de explotar los recursos o avanzar a expensas del bienestar de la humanidad, Kai-Ze predijo innovaciones que sanarían y restablecerían el equilibrio. Imaginó tecnologías que promoverían la armonía entre la humanidad y el medio ambiente, marcando el comienzo de una era en la que el progreso se mediría por su impacto positivo en el bienestar global, en lugar de la riqueza material. Predicciones geopolíticas, el papel de China en el futuro. Una de las predicciones geopolíticas más fascinantes de Kai-Ze involucraba a China, un país que él previó que desempeñaría un papel central en la configuración del futuro de la humanidad. Mucho antes del ascenso de China como superpotencia mundial, Kai-Ze predijo que la nación surgiría como un faro de esperanza y progreso, conduciendo al mundo hacia la unidad y la cooperación. Veía a China no solo como una potencia económica, sino como una fuerza moral y cultural que inspiraría la colaboración internacional basada en valores compartidos. Curiosamente, Nostradamus también hizo referencia a China, describiendo conflictos navales y mencionando a un adversario rojo. Estas referencias, que a menudo se interpretan como un símbolo del ascenso del comunismo, se alinean con el papel de China en la actualidad en el escenario mundial y su asociación con el color rojo. La convergencia de estas predicciones tanto de Nostradamus como de Kai-Ze añade una capa intrigante a su previsión compartida del futuro de China. El Salón de los Registros. Quizás una de las profecías más tentadoras de Kai-Ze involucra el descubrimiento de un Salón de los Registros oculto, que se cree que está ubicado cerca de la Gran Pirámide de Giza en Egipto. Según Kai-Ze, esta cámara se revelaría cuando la humanidad alcanzara un nivel superior de conciencia. Sugirió que el Salón de los Registros contiene un conocimiento profundo sobre los orígenes de la humanidad y su destino futuro. Kai-Ze creía que este descubrimiento podría revolucionar nuestra comprensión de la historia y el cosmos, ofreciendo a la humanidad las claves para desbloquear su verdadero potencial. Un legado de sabiduría holística. Edgar Kai-Ze es considerado a menudo como el padre de la medicina holística, habiendo enfatizado la integración del cuerpo, la mente y el espíritu en la salud y la curación. Sus enseñanzas sobre remedios naturales, meditación y vida equilibrada han tenido una influencia duradera en la medicina alternativa e integradora moderna. Más allá de la salud física, las filosofías de Kai-Ze sobre la reencarnación, el karma y la interconexión de toda la vida siguen resonando en muchas personas hoy en día, consolidando aún más su legado en los ámbitos del bienestar espiritual y holístico. Preguntas para el futuro. A medida que 2024 se acerca a su fin, las predicciones de Kai-Ze continúan cautivándonos y desafiándonos. ¿Seremos testigos de los cambios ambientales que él previó? ¿Se desarrollará el despertar espiritual que predijo en nuestras vidas? ¿Y podría finalmente descubrirse el legendario Salón de los Registros? Estas preguntas despiertan la curiosidad y la reflexión sobre nuestro papel en la configuración del futuro. El legado de Kai-Ze nos insta a considerar la interconexión de nuestras acciones y el impacto que tendrán en el mundo. Las enseñanzas de Kai-Ze nos recuerdan que el futuro no está predeterminado, sino que está determinado por nuestras elecciones. Mientras enfrentamos los desafíos de hoy, su sabiduría nos llama a buscar el equilibrio, la armonía y una comprensión más profunda del mundo que nos rodea. ¿Podría el año 2024 marcar el comienzo de una nueva era de iluminación? Solo el tiempo lo dirá.